en el estudio. Mire que estudiar la palabra del Señor es muy importante. Gracias a Dios me da mucha alegría y ánimo cuando un hermano me dice, hermano Kevin, comenzamos a estudiar la palabra y vemos el cambio. ¿Por qué? Porque la palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Vamos a 1 Corintios, mis hermanos, rápidamente. 1 Corintios capítulo 7, versículo 1 al 7. Es lo que vamos a estudiar el día de hoy. 1 Corintios capítulo 7, versículo 1 al 7. Si me lo pueden poner en pantalla, por favor. En los capítulos del primer capítulo al capítulo 6, si no mal no recordamos, Pablo había estado tratando con unos asuntos y algunos problemas que en la iglesia de Corintios estaban surgiendo. Todo esto fue a través de un hermano o una familia de la iglesia fue a donde Pablo y le contó algunos de los problemas que estaba pasando en la iglesia, ¿sí? Y Pablo trata de resolver estos problemas del capítulo 1 al capítulo 6, ¿ok? Es lo que hemos estado viendo. Y de hecho, si se fijan, del capítulo 1 al capítulo 6, que es lo que hemos estado predicando, se repite mucho el mismo tema, ¿sí? No ser egoístas, no pelear con los hermanos, la unidad de los hermanos, la importancia de los buenos líderes, la importancia de la sabiduría dentro de la iglesia. Todo se ha estado manejando bajo el mismo tema porque Pablo de los capítulos 1 al 6 ha estado tratando los problemas que le llegaron a él a través de una familia de la iglesia. ¿Sí se entiende? Ahora, a partir del capítulo 7, más específicamente del 7 al capítulo 11, Pablo comienza a responder una serie de preguntas que la iglesia de Corintio le hizo a Pablo, ¿sí? Mientras que Pablo estaba en Éfeso, si no mal recuerdo, le llegó una carta de parte de la iglesia de los Corintios con algunas preguntas que los corintios tenían sobre ciertas cosas de la vida, ¿sí? Por ejemplo, los corintios tal vez le preguntaron acerca del matrimonio, acerca del divorcio, acerca de los ídolos, que son temas que vienen en la carta de los corintios y son temas que vamos a estar tocando más adelante. Entonces, del capítulo 7 al 11 de Primera de Corintios, contiene las respuestas de Pablo a las preguntas de los creyentes en Corintio. Así que, si tú alguna vez en tu vida has tenido preguntas sobre si casarme o no casarme, los jóvenes o los que están solteros, sobre el matrimonio, sobre la intimidad en el matrimonio, sobre el divorcio, sobre los ídolos, si tú has tenido preguntas sobre estos temas, estas siguientes predicaciones van a responder y van a tratar con esas dudas que a veces llegamos a tener. Así que, mis hermanos, la primera de las preguntas que le hacen a Pablo, la primera pregunta que Pablo contesta es acerca del matrimonio. Una área en que los corintios tenían serios problemas. ¿Por qué? Porque como lo hemos hablado, la ciudad de Corintio era una ciudad muy pecadora en el sentido de la moralidad. No tenían moral. La ciudad de Corintio estaba perdida en la inmoralidad. Estaba perdida en la fornicación, estaba perdida en el adulterio, en la homosexualidad, en la poligamia, en el concubinato. ¿Sabemos lo que es la poligamia y el concubinato? ¿Sí? Entonces la iglesia de Corintio estaba perdida en todas estas cosas. Y más que eso, la ciudad de Corintio toleraba todas estas cosas. La ciudad de Corintio toleraba la fornicación, toleraba el adulterio, la homosexualidad, la poligamia, el concubinato. Como muchas veces aún en estos tiempos, en este pueblo, aún se sigue tolerando. La fornicación, el adulterio, la homosexualidad, la poligamia, tener muchas parejas, el concubinato.
Bajo la ley y costumbres romanas en aquel tiempo, se practicaban 4 diferentes tipos de matrimonios. Imagínense, en la época de Pablo había 4 diferentes tipos de matrimonios o de casamientos. El primero era el contubernium. El contubernium era cuando 2 esclavos se casaban. Ahora, como eran esclavos y no eran libres, el dueño de esos esclavos decidía si juntarlos o no juntarlos. ¿Se entiende? Así que el dueño de 2 esclavos que querían casarse, él estaba con su derecho de decir sí o no. De igual manera, él tenía derecho de decir hasta aquí se me separan. ¿Se va a entender? El dueño de los esclavos tenía derecho de vender a uno y dejar al cónyuge en su casa. Así que cuando los esclavos se casaban en los tiempos de Pablo, dependían de su dueño. Si el dueño quería, hasta cuándo quería. Y si los quería vender por separado, lo hacía sin ningún problema, estaba en su derecho. El segundo se llamaba sus. Y era una forma de relación matrimonial consensual mediante la que se reconocía a un hombre y a una mujer como esposos después de haber vivido juntos durante un año. Una mujer y un hombre se juntaban, vivían juntos, después de un año se les reconocía como matrimonio. Esa es la segunda, en los tiempos de Pablo. No se me emocionen, en los tiempos de Pablo. Número 3, estaba también el coempito in manum. ¿Qué significa esto? Significa cuando un padre arreglaba vender a su hija a una persona, a un hombre, arreglaba el matrimonio para que se casara con alguien de conveniencia. Esto era una práctica muy común en los tiempos de Pablo también. Y el cuarto, es el confarretio. Confarretio era lo más noble, lo más elevado, lo que solamente las personas nobles hacían. Esta manera de casar es lo que hoy en día hacemos como casamiento. Esta práctica noble de confarretio la adoptó la Iglesia Católica Romana y posteriormente en la Reforma en el siglo XVI se adoptó en la Iglesia Evangélica Protestante. Es lo que hoy se conoce como boda. Pastel, novia, novio, regalos, padrinos en algunas ocasiones. Todo esto se practicaba en la época de Pablo. Y esto era un grave problema. Porque había 4 maneras de casarte. Y no solamente eso, el divorcio era muy común en esos tiempos. Era muy común en la época de Pablo encontrarte con un hombre o con una mujer que había estado casado 20 veces. ¿Tú te imaginas? 20 veces casado. ¿Por qué? Porque la práctica del divorcio era muy común. La práctica del concubinato era muy común también. La práctica de la fornicación, de solamente vente a mi casa, pero antes del año nos separamos para que no nos casemos. Era muy común. El feminismo era muy común en la época de Pablo. Dicen los historiadores que había mujeres que competían contra sus esposos en competencias de fuerza. Imagínate. Aparte de eso, era muy común el celibato. ¿Qué es el celibato? Cuando una persona se abstiene de tener relaciones sexuales. El celibato era una práctica muy común en la época de Pablo. ¿Por qué? Porque había ciertas personas que decían que lo físico, lo material era malo.
y lo espiritual, el alma, el espíritu era bueno. Entonces, ¿qué decían? Si lo físico es malo y el espíritu es bueno, el sexo, que es la expresión física de intimidad más grande que pueda haber, debe ser lo peor de lo peor. Por lo tanto, se alejaban de la intimidad con sus cónyuges y practicaban el celibato. Todo esto, todos estos líos estaban en la iglesia de Corintios, imagínense. Hombres y mujeres casados 20 veces, 15 veces, 30 a lo mejor. Mujeres compitiendo contra sus esposos, queriendo probar que ya son más fuertes que ellos. Concubinatos, fornicación, adulterios, divorcios por divorciarse para cambiar de pareja simplemente. Todo esto era una práctica horrible en la época de Pablo. Y en la iglesia de Corintio, muchos de los cristianos eran esclavos. Y esos esclavos, ¿cómo creen que estaban casados? Por la primera manera. O sea que ellos dependían de su amo para ver si seguían casados o se separaban o los vendían por separado. Así que muchos creyentes en la iglesia de Corintio empezaron a preguntarse, ahora que somos cristianos, ¿qué deberíamos de hacer? Ahora que somos cristianos, ¿será bueno casarse? ¿Será buena las relaciones íntimas con el cónyuge? ¿Será bueno el concubinato? ¿Será bueno todo esto que se ve allá afuera? ¿Cómo debería de ser? Y es lo que Pablo comienza a responder en la iglesia de Corintios. Ahora, mis hermanos, yo entiendo que para nosotros es obvio que el concubinato está mal, que es pecado. Es obvio que la fornicación, que el adulterio, que la poligamia, que divorciarse, simplemente por divorciarse, es malo. Pero muchas veces, mis hermanos, podemos cometer algunos de los mismos errores que se cometían en la iglesia de Corintio. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos presionar a un joven para que busque pareja. ¡Ey! Ya tienes 25. ¿Se te va a pasar? ¿Qué? El tren. Ponte pilas. Muchas veces el joven dice, pues tengo que apurarme porque si no, me la ganan. Me la ganan y ¿qué voy a hacer a esta edad? Y muchas veces podemos presionar a la juventud a casarse. Muchas veces podemos cometer el error de pensar que las relaciones íntimas solamente es para la procreación. Podemos pensar que solamente debemos de tener intimidad cuando queremos tener un niño. Si no, es pecado. Y muchas veces como creyentes podemos tener este tabú en la relación íntima con nuestra pareja, de cómo debería de ser, qué es lo que debería de sentir, debería sentir culpa, cómo es esto de la intimidad en el creyente. Y es lo que Pablo comienza a hablar el día de, en este capítulo, y luego que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a nuestro primer punto, mis hermanos. Número 1, el celibato es bueno, pero, ¿sí se entiende? El celibato es bueno, pero se queda en signo de interrogación, podría decirse. Vamos al versículo 1, por favor, si me lo pueden poner en pantalla. Dice Pablo, en cuanto a las cosas de que me escribisteis. ¿Recuerdan que la iglesia de Corinto le escribió preguntas a Pablo? Dice Pablo, ¿bueno le sería al hombre qué? ¿Qué le sería bueno al hombre? No tocar mujer. Dice Pablo, miren, en cuanto a los que tienen duda de si se deberían de casar o si no se deberían de casar, déjenme decirles que bueno fuera que el hombre no tocara mujer.
La frase no tocar mujer era una frase común en la cultura judía para referirse a la intimidad. La frase se usa en ese sentido en parejas. Se usa en Génesis 26, se utiliza en Ruth 2:9 y se utiliza en Proverbios 6:29. No tocar mujer no se refiere simplemente al hecho de no tocar a alguien. Se refiere a tener intimidad con alguien. Y Pablo dice, bueno fuera que el hombre no tuviera intimidad con nadie, con ninguna mujer, que se quedara soltero. Ahora, Pablo no está diciendo que la soltería es el único estado bueno. Pablo no está diciendo que ser soltero es mejor que estar casado. Pero Pablo ve ciertos beneficios de estar soltero. ¿Sí se debe entender? Pablo ve ciertos beneficios de estar soltero. Cuando estás soltero, todo el tiempo es para ti, ¿verdad? Cuando estás soltero, ¿piensas en quién? En ti. ¿Tu dinero lo gastas en quién? En ti. Tu tiempo lo inviertes en ti. En ese sentido, como muchas veces le digo a los jóvenes, ustedes que están jóvenes, tienen todo el día para dedicarse a las cosas del Señor. Llegan a casa, comen, hagan su tarea y ya. Algunos trabajarán, pero no tienen las responsabilidades que tienen sus padres o no tienen las responsabilidades que tiene una persona casada. Así que cuando uno está soltero puede dedicarse al Señor. Dice Pablo, bueno le fuera al hombre no tocar mujer. Estar soltero tiene una parte beneficiosa, tiene una parte buena, pero hay que estar consciente de las tentaciones que vienen al estar soltero. En Génesis 2:18 dice Dios que no es bueno que el hombre esté ¿qué? Solo. Así que mientras Pablo dice que es bueno estar soltero, también la Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, ¿cuál es la mejor? ¿Cuál es la mejor opción? ¿Estar soltero o estar casado? Las dos. Dependiendo de tu situación, dependiendo de tu corazón y dependiendo del don que Dios te ha dado. Hay personas que Dios le ha dado este don del celibato, como a Pablo. Pablo no estaba casado. Era un don de Dios. Hay personas que Dios le ha dado el don del matrimonio. Lo que te quiero decir a ti que no te has casado o a ti que estás joven y estás pensando y estás soñando y ya estás pensando en con quién te vas a casar. No te apresures. No te apresures. No te preocupes. No te afanes pensando que se te va a ir el tiempo, pensando que se te va a ir la oportunidad. No te afanes. Si estás soltero ahorita, aprovecha el tiempo extra que tienes para servir a Dios. Porque cuando estás casado, tu tiempo extra se te va. Si hoy aún estás casado, no te afanes, no te preocupes, que el estar soltero no te deje sin dormir. Al contrario, mientras estés soltero, ora a Dios, Señor, yo confío en ti, dame sabiduría para saber qué es lo que tú quieres de mí. Mientras tú estás soltero, aprovecha el tiempo para servir a Dios, para glorificar a Dios en todo lo que puedas. Mira, yo recuerdo antes de casarme, yo estaba en el grupo de alabanza, servía en multimedios, servía en los grupos de jóvenes, hacíamos campamentos en los grupos de jóvenes, venían bastantes jóvenes, en el grupo de alabanza éramos como 15, y todo esto lo hacíamos sin problema. ¿Por qué? Porque el tiempo era mío. Yo me podía desvelar hasta las 2, 3 de la mañana si quería.
Si ocupaba estar en la guitarra hasta noche para sacar una canción, no había problema, yo podía estar toda la noche. ¿Quién me iba a regañar? ¿Quién me iba a decir algo? ¿Quién se iba a quejar? Nadie. Estaba soltero, tenía todo el tiempo, todas las fuerzas para servir a Dios. Ahora de casado, no es lo mismo. Y no estoy diciendo que estar casado sea malo. Ahorita estoy diciendo las cosas buenas de la soltería porque estamos en este punto. Más adelante voy a hablar de las cosas buenas del matrimonio. Pero ahora que estamos casados, no es lo mismo. Tengo una hija que tengo que atender. Tengo una esposa que tengo que atender. Tengo una esposa y una hija en los que tengo que pensar. A veces yo vengo a la iglesia de noche para estar en el piano o en la guitarra, cosas que tengo que hacer. Y no me puedo quedar toda la noche. ¿Por qué? Porque tengo una familia que tengo que atender. Tengo que estar al pendiente de ellos. Así que, amigos, muchachos, jóvenes, hermanos, hermanas que están solteros, no se preocupen, no se preocupen, no se afanen, no se afanen. Dios tiene sus tiempos, Dios tiene su voluntad, y su voluntad es como buena, agradable y perfecta. Mientras estás soltero, aprovecha el tiempo para servir a Dios, para buscar de Dios. Cuando estaba soltero también, me acuerdo que yo devoraba libros. Me acababa un libro por semana. 1 hora leyendo, 2 capítulos que leías al día. Te aventabas un libro una semana. Ahora me levanto y quiero leer 2 minutos. ¿Por qué? Porque ya no es lo mismo. Dios permite la soltería y no requiere o no manda a alguien a que se case. El estar casado no es una obligación de nadie. Es una decisión de todos. ¿A cuántos le pidieron matrimonio? ¿A cuántas hermanas le pidieron matrimonio? A todas las que estamos aquí le pidieron matrimonio. ¿Usted dijo sí o usted dijo no? ¿Verdad? ¿Fue la decisión de quién? ¿De quién fue la decisión? Suyas, ¿verdad? Fue su decisión, ¿sí o no? ¿Cuántos pidieron matrimonio? Los hombres, ¿verdad? ¿Y de quién fue la decisión? De nosotros. Yo decidí, a ella le voy a proponer matrimonio. Este día, de esta manera, de esta forma, yo voy a proponer matrimonio. Nadie nos obligó. Nadie nos puso una pistola en la cabeza. Nadie. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado la decisión, la elección, la responsabilidad de saber si involucrarnos en un matrimonio. Ahora, los que están involucrados en un matrimonio es ¿para cuándo? Para siempre. De hecho, Jesús le dice a los matrimonios: fructificad y multiplicaos, llenad ¿qué? La tierra. Así que la soltería es bueno, estar soltero es bueno. No te sientas mal, no te sientas presionada. Mira que el mundo utiliza unas palabras para describir muy feo. Pero mientras tú estés soltero, soltera, aprovecha el tiempo para servir a Dios. Versículo 2, por favor. Dice Pablo: es bueno que el hombre no toque a mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. ¿Cómo se titula el punto? Es bueno el celibato, pero. Estar soltero es bueno, pero. Estar solo es bueno, pero. Hay que tener cuidado con las tentaciones que pueden venir a tocar a nuestra puerta. El estar soltero está bien, no hay problema. Pero sé consciente de que estar solo, de que estar soltero, significa que pueden venir cierto tipo de tentaciones a tu vida.
debido al que el deseo sexual es muy fuerte muchas veces, puede ser muy fuerte, existe la posibilidad de una gran tentación de inmoralidad sexual para los que no están casados, especialmente en sociedades como la de la antigua Roma, donde la permisividad sexual se practicaba libremente y se glorificaba, así como en nuestros tiempos. Hoy en día el tener relaciones sexuales está permitido, no solamente está permitido, es glorificado. El hombre, entre más mujeres se haya acostado, más hombre es. La mujer, entre más hombres tenga buscando de ella, más mujeres. Estos son conceptos del mundo erróneos, satánicos y pecaminosos. Y aquellos que están solteros, no te afanes, no te preocupes, pero esté consciente de las tentaciones que pueden llegar a tu vida. Sé consciente de que la soledad que puedes experimentar, la tentación que puedes experimentar, los pensamientos que puedes experimentar, todos estos pueden llegar a tu vida mientras tú estés soltero. Por eso es que Pablo dice, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga a su propio marido. En la época de Pablo, en la época de Roma, era muy común el estar casados y divorciarse. En la época de Pablo, en la época de Roma, estar casados y divorciarse. Casarse otra vez y divorciarse. Volverse a casar y divorciarse. Recuerden, había personas, podías encontrarte personas que hasta 20 veces se habían casado. Y esto no es algo raro en nuestros tiempos, porque nuestros tiempos están iguales. Te casas, te divorcias, te vuelves a casar, te vuelves a divorciar, te vuelves a casar, te vuelves a divorciar, te vuelves a casar, te vuelves a divorciar. Se casan, ay, es que ronca, te divorcias. Te casas, es que no cocina bien, te divorcias. Te casas, es que engordó, te divorcias. Todas estas prácticas, mis hermanos, es muy común. Por eso Pablo es enfático en decir, cada uno tenga que su propia mujer y las mujeres su propio marido. Nuestro director en la escuela bíblica nos decía, cuando tú tengas dudas de cuál es la voluntad de Dios para casarte, sí o no, y tienes novia, recuerda que al momento de firmar el acta de matrimonio, esa se volvió la voluntad de Dios para ti. O sea, que si tú decidiste casarte con una persona, esa persona es la indicada para ti por el resto de tu vida. No se vale que ronca, no se vale, es que no sabe cocinar, es que engordó, es que perdió la forma, que ya le salieron canas, arrugas. Nada de eso, mis hermanos. Nos casamos, es para toda la vida. Ahora déjenme decirles algo. Las Escrituras nos dan numerosas razones para el matrimonio. Vamos a nombrar 4. Número 1. El matrimonio es para la procreación. El matrimonio es para la procreación. Vamos a Génesis capítulo 1, versículo 28, por favor. Dijo Dios, y los bendijo Dios y les dijo, ¿qué dice? Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Muchas veces a nosotros nos gusta la parte de señorear. Sí. El hombre ha sido llamado para gobernar en el mundo, sobre los animales, sobre la vegetación. Pero se nos olvida lo que está antes. Que dice el Señor, fructificad y multiplicaos. Fructificad y multiplicaos.
fructifiquen y multipliquen, llenen la tierra, dice Dios. Hoy en día hay una moda entre los matrimonios, una moda de pensamiento entre los matrimonios, de no querer tener hijos. De decir, no, así estamos bien. Y la excusa o la razón es que el mundo está muy feo, es que no hay dinero. ¿Qué clase de mundo, ¿a qué clase de mundo los vamos a traer? Pero mis hermanos, es un mandato de Dios, que aquellos que han decidido casarse, fructifiquen y multipliquen. Ahora, eso no significa que vamos a ser irresponsables, ¿verdad? Que no vamos a hacer una planeación de familia, que no vamos a hacer una planeación sabia y adecuada de cuándo o de cuántos vamos a tener, cuántos niños vamos a tener. Y claro, obviamente Dios tiene el control de todo. Cuando nos casamos, mi esposa y yo dijimos, en 2 años nos embarazamos y tenemos a nuestro primer niño o niña. Después, en otros 2 años, otros 2. ¿Cuáles otros 2? Otro. Y decíamos, y si Dios quiere, pues el tercero, ¿verdad? Pero no, ni 1 año. Y dijo Dios, ya. Así que uno puede planear y estar ahí pensando en cómo hacerle, pero Dios tiene la última palabra. Lo que mis hermanos nunca debemos de hacer es decir, no, hay que tener niños hasta que tengamos esto, hasta que tengamos lo otro, hasta que seamos más maduros, hasta que hayamos pasado por ciertas circunstancias. Mis hermanos, nadie en la historia de este mundo ha estado preparado para ser padre o para ser madre. Nadie sabiendo. No hay una facultad para enseñarte a ser padre o madre. No hay diplomados en pañales. No hay maestrías en hacer chonguitos. Mis hermanos, yo he batallado con los chongos de mi hija. ¿Por qué? Porque nada te prepara para ser padre. Así que, aunque es necesario tener una planeación, ser sabios y ser inteligentes a la hora de planificar la familia, nunca pongas como excusa, es que no tengo ciertas cosas. Es que con los hijos es más difícil. Y sí, ¿y qué? ¿Qué acaso Dios no dijo, yo cuidaré de ustedes? Sí, Kevin, pero, y claro, obviamente tenemos que tener nuestra responsabilidad, ¿verdad? De trabajar y de hacer lo que nos toca hacer, mis hermanos, pero el llamado es procreación, fructificar. Número 2. El matrimonio es también para el placer. El matrimonio es para el placer. No para los golpes, para el placer. Es para que el hombre se pueda deleitar en su mujer y la mujer se pueda deleitar en su hombre. Vamos a Proverbios, capítulo 5, versículo 18. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Mira qué bonito. Alégrate en la mujer de tu juventud. Hombre, te estás alegrando tu cónyuge. Hermanas, te estás alegrando en tu marido. El matrimonio, mis hermanos, es para alegrarse el uno con el otro, para pasarla bien. Ahora, es obvio que van a venir problemas, es obvio que van a llegar diferencias, va a haber discusiones en algún tiempo, pero el matrimonio no es para que estemos como perros y gatos todos los días. El matrimonio no es para pelear, el matrimonio es para alegrarse el uno con el otro, Ahora, la traducción
La Nueva Traducción Viviente la traduce de alguna manera diferente. Que tu esposa sea una fuente de bendición para ti. Hermano, que tu esposa sea una fuente de bendición para ti. Y después dice, alégrate con la esposa de tu juventud. Esto no significa que solamente cuando somos jóvenes nos alegramos. No significa esto. Significa que con la esposa con la que te casaste en tu juventud, con esa esposa alégrate. Después dice, es una sierva amorosa, una gacela de gracia. Y después dice algo muy interesante, que sus pechos te satisfagan siempre, que siempre seas cautivado por su amor. Yo sé que nuestra cultura a veces es un poco inapropiado decir este tipo de cosas, pero mis hermanos, es bíblico que el hombre se pueda deleitarse en su mujer y que la mujer se pueda deleitar en su marido. No es nada de malo, no es pecaminoso cuando uno está bajo la bendición del matrimonio. La expresión física, el deleite físico es bendecido por Dios. Porque en el matrimonio puede haber placer y deleite. El cantar de los cantares se trata alrededor de las atracciones físicas y placeres del amor marital. ¿Qué tan importante es el matrimonio para Dios? ¿Y qué tan importante es que el matrimonio, que los cónyuges aprendan a deleitarse el uno con el otro, que dedicó toda una carta sobre este asunto? Número 3. El matrimonio es una asociación. Génesis 2:18, por favor. Dice Génesis 2:18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. La mujer fue creada para ayudar, para una ayuda idónea para el hombre. Y una ayuda no es un chalán. Una ayuda idónea no es un chalán. Los de construcción tienen sus chalanes, sus cucharas y todo lo demás. En el matrimonio, esposo, déjame decirte algo. Tú eres el sacerdote, amén. Tú eres la cabeza del matrimonio del hogar, amén. Pero no te creas una especie de maestro y tu esposa una especie de chalán. Que solamente te pasa las cosas, que solamente te ayuda a hacer las cosas. No, mis hermanos. Cuando Dios dice que la mujer es una ayuda idónea, básicamente está diciendo que va a ser un soporte para el hombre. Porque cuando tú caes, cuando tú te sientes cabizbajo, cuando tú estás, cuando te sientes vencido, cansado, agobiado, fatigado, qué mejor tener a tu esposa para que te levante el ánimo, que te dé vida a través de su amor, a través de su amistad. Una ayuda idónea, mis hermanos. Yo siempre, ¿se recuerdan a Moisés cuando levantaba las manos y el pueblo ganaba y se cansaba y venía a Aarón, si mal no recuerdo, y otra persona y levantaban las manos? Algo semejante es en el matrimonio. Mientras que el hombre debe ser el sacerdote, la cabeza del hogar, interceder por su familia, guiar a su familia a través de la palabra. Cuando el hombre se cansa, ¿quién va a estar ahí para apoyarle? Su mujer.
Hermanos, las mujeres no son chalanes. Hermanas, ustedes no son chalanes. Son ayuda idónea, dada por Dios. Qué regalo tan bello, dada por Dios. Hermano, tu esposa fue un regalo de Dios. Qué tan precioso es este regalo. La amistad entre los esposos es uno de los ingredientes claves de un buen matrimonio. O sea, ser amigos. Que puedas decir, mi esposa es mi mejor amiga. Si alguien sabe todos mis secretos, es mi esposa. Si con alguien puedo reír, si con alguien puedo ser yo mismo, es con mi esposa. Porque lamentablemente hay matrimonios en los que no son así. En los que el hombre prefiere buscar amistades en otro lado. Y no estoy diciendo que tener amistades en otro lado sea malo. Puedes tener amigos, no pasa nada. Pero que tu esposa sea la amistad por excelencia en este mundo que puedas tener. Que mientras el hombre va llegando de la casa, la mujer está recibiéndole. O los dos van llegando de trabajar. Vayan en plan de amigos también. Sean amigos. Cuéntense en chistes, rían juntos. Vean una película juntos. Cómanse un pan y un café juntos. Platiquen, ¿cómo te fue en el trabajo? Bien, a ti, pues no, más o menos. Pero hay matrimonios en los que no hay comunicación, no hay pláticas, no hay amistad, no hay nada. Mis hermanos, para que un matrimonio esté firme, para que un matrimonio esté fuerte, sólido, avance hacia adelante, necesita un ingrediente muy importante y es la amistad. Porque a veces en el matrimonio no hay amistad, hay quejas. Ay, este viejo, ¿cómo es? Ya me tiene fastidiada. Otra vez lo mismo de comer, no sabes hacer otra cosa. Amistad. Amistad. En el matrimonio es una asociación. Debe de haber acuerdos, mis hermanos. Miren, por ejemplo, a mi esposa le encanta limpiar. Si por mi esposa fuera, se la pasaba todo el día limpiando la casa. Cocinando. Y cocina bien rico, pero se la pasaría todo el día cocinando. Se la pasaría todo el día en el tianguis escogiendo la verdura, la fruta, porque le encanta en el tianguis escoger la fruta y la verdura. Pero a mí no. A mí no me gusta estar todo el día limpiando, todo el día en la cocina, todo el día en el tianguis. A mí no me gusta. ¿Qué hay que hacer? O una de Dios, o nos vamos peleando y apúrate y ándale. O nos ponemos de acuerdo, mira, vamos, pero vamos de esta hora a esta hora. Vamos al tianguis, pero vamos temprano. No quiero estar en el solazo ahí. ¿Quieres pasar todo el día recogiendo? Está bien, pero a mí no me gusta. Debe de haber comunicación, acuerdos. Es una asociación, no es una dictadura, es una asociación. Número 4, ¿verdad? 4. El matrimonio es una representación de la iglesia. El matrimonio es una representación de la iglesia. Vamos a Efesios, por favor. Efesios capítulo 5, versículo 23 al 32. Vamos a leer varios versículos. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella,
para santificarla, habiéndola purificado en lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. El matrimonio es una representación de la relación entre la iglesia y Cristo. Hermanos, esposos, ¿a ustedes les gusta ser amados por Cristo? ¿Sí o no? ¿Sí? Ustedes dicen, gloria a Dios que Cristo me entregó todo a mí para salvarme. ¿Sí o no? Ustedes pueden decir, gracias Cristo porque me diste todo, me sustentas, me das vida, me has perdonado, eres paciente conmigo. ¿Ustedes pueden decir eso? Los casados, bueno, ustedes deben de ser así con su esposa. Debemos de ser así con nuestras esposas. Si yo como hombre digo, Señor, gracias porque tú eres paciente conmigo, Cristo, bueno, yo tengo que ser paciente con mi esposa. Cristo, gracias porque tú me diste todo. Bueno, yo tengo que entregarle todo a mi esposa. Tengo que dedicarme a ella. Gracias Cristo porque me perdonaste, yo tengo que aprender a perdonar. Gracias Señor porque a pesar de que no lo merecía, tú estuviste ahí. Aunque tu esposa te haya hecho enojar, tú debes de estar ahí para ella. Así como Cristo ha amado a la iglesia, esposo, nosotros somos llamados a amar a nuestra esposa. Así como la iglesia depende de Cristo, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así las esposas deben aprender a respetar a sus maridos. Número 5, les dije 4, ¿verdad? Son 5. Número 5, el matrimonio es para la pureza. El matrimonio protege de la inmoralidad sexual al satisfacer las necesidades físicas. El matrimonio protege al cónyuge, tanto varón como mujer, de las tentaciones sexuales al satisfacer sus necesidades físicas con su cónyuge. Así que aunque el celibato es bueno, aunque estar soltero es bueno, no es superior al matrimonio. Y tiene peligros y tentaciones que el matrimonio no tiene. Tal vez en el matrimonio no tengas todo el tiempo para ti. Tal vez en el matrimonio digas, no tengo ni privacidad. Pero ciertamente tienes beneficios que el soltero no tiene. No tienes que pasar por ciertas tentaciones que el soltero pasa. Por eso vamos a nuestro punto número 2. Si estás casado, es necesario que... Si estás casado, es necesario que... Vamos al versículo 3, por favor, de Corintios. 1 Corintios, capítulo 7, versículo 3. Dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Nos podemos regresar al versículo 3, por favor. Primero,
Dice el apóstol Pablo, miren, si ustedes se han casado, está muy bien, pero es necesario una cosa. Es necesario que el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, asimismo la mujer con el marido. Ahora, si podemos notar, el apóstol Pablo no hace ninguna excepción a la instrucción. A ambos se les dice la instrucción, ambos, tanto al hombre como a la mujer. Dios considera todo el matrimonio como sagrado y las relaciones sexuales están incluidas en el matrimonio. Así que la intimidad, mis hermanos, en el matrimonio no es un premio que ganaste. Es una responsabilidad que tienes. Y es para los dos. Esposo, tú eres responsable de satisfacer a tu mujer, de cumplir con el deber conyugal. Esposo, tú con tu mujer. Y esposa, tú eres responsable de igual manera de satisfacer a tu varón en el deber conyugal. No hay excepción de personas. El marido y las esposas tienen el deber de darse satisfacción sexual el uno al otro. No hay distinción entre hombres y mujeres. El marido, el hombre, no tiene más derechos o privilegios que la mujer. Hermanos, es necesario que cumplamos nuestro deber en la intimidad. Hermanas, es necesario que cumplan con su deber en la intimidad. Aquí no hay que el hombre merece más o es más, no, ambos. Porque algo importante, ambos deben de desearse el uno al otro. Ambos. Hay un problema cuando el esposo desea a su mujer y la mujer se lo prohíbe. Ahora, yo entiendo que en ocasiones hay cansancio, hay enfermedad, hay ciertas circunstancias por las que no podemos tener intimidad esa noche, pero hay algo malo cuando la mujer está constantemente negándole a su esposo. Pero también hay un problema cuando el esposo le niega a su mujer. En pocas palabras, hay un problema cuando la mujer no desea a su esposo o cuando el esposo no desea a su mujer. Maridos, cumplan. Mujeres, cumplan. Es mutuo. Es amor mutuo. Versículo 4, por favor. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Dios honra la intimidad sexual dentro del matrimonio. Esto es importante. Dentro del matrimonio. Es necesario que haya una carta matrimonial civil. Dentro del matrimonio, Dios honra la intimidad sexual. Así que en efecto, que los esposos cristianos fallen en la intimidad no glorifica a Dios, sino más bien deshonra el matrimonio. Versículo 4 dice que la mujer no tiene potestad sobre su cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su cuerpo sino la mujer. Esto significa que hay una mutua autoridad de los esposos sobre el cuerpo del cónyuge. Y esta autoridad es continua, dura a lo largo de todo el matrimonio. ¿Qué significa esto? Si mi esposa me dice, amor, no me gusta que estés con
camiseta desabrochada hasta el ombligo, yo tengo que responder a su autoridad sobre mi cuerpo, porque es mi esposa. Si yo le digo, amor, no me gusta que uses esa camisa o eso que está expuesto, ella tiene que saber responder a mi autoridad como cónyuge sobre su cuerpo. Esta autoridad, mis hermanos, no significa que yo pueda hacer lo que quiera con mi cónyuge, no significa eso. Significa que yo puedo mirar a mi cónyuge, que yo puedo tocar a mi cónyuge, que yo puedo decirle a mi cónyuge lo que me gusta y no me gusta. Esto es muy importante. Porque mis hermanos, hay a veces que podemos insultar a nuestras esposas, burlar de nuestras esposas en público. Ofender a nuestras esposas en público. Mujeres, puede haber ocasiones en que las que puedan insultar a sus maridos, se puedan burlar de sus maridos en público. Y esto no debe de ser así. Así que hay que entender algo. En la esfera normal, el cuerpo del cristiano es suyo. Mi cuerpo es mío. Es el templo del Espíritu Santo. Y yo debo de cuidar el templo del Espíritu Santo. Y yo debo de utilizar este cuerpo para glorificar a Dios. ¿Sí? ¿Se entiende? Amén. En un sentido más profundo, Dios es dueño de mi cuerpo. Él es mi Señor. Yo soy su siervo. Él es dueño de mí. Pero en el matrimonio, mis hermanos, yo soy de ella y ella es mía. ¿Se entiende? Y esto es como debe de ser, mis hermanos. Yo soy de ella y ella es mía. Por lo tanto, yo quiero que sus ojos estén fijos en mí. Y ella quiere que mis ojos estén fijos en ella. Y esto siempre debe de ser así. Por eso es tan importante, mis hermanos, la intimidad. Y por eso es tan importante, mis hermanos, la amistad en el matrimonio. De no estar peleando a cada rato. De no negarse el uno al otro a cada rato. ¿Por qué? Porque ella es mía y yo soy suyo. Es necesario, mis hermanos, esto. Mira, al hombre le gusta marcar territorio. Y yo recuerdo cuando estábamos en la escuela bíblica, yo ya le había dicho a mi esposa que me gustaba. Mi esposa se hacía el del rogar, pero yo sabía que también la traía loca. No se crean. Y yo recuerdo, que yo hice algo. Y dije, porque no podía andar con ella porque era en contra de las reglas. No podía salir con ella porque era en contra de las reglas. No podíamos hacer nada porque era en contra de las reglas. Así que yo hice algo para que todos supieran que ya estaba apartada, ya. Yo le dije, oye, Vero, yo siempre traía unas camisas de mi iglesia y traían el logo de mi iglesia, allá en Estados Unidos. Y todos sabían que esas camisas eran mías. Eran como una figura geométrica y decía Timber Creek. Todos sabían que esas camisas eran mías, traía bastantes. Le dijo, oye, Vero, te doy esta camisa. Me dice, para que la uses. Ah, qué padre, sí, estaba bien chido. Y al día siguiente se la puso. Y todos dijeron, oye, Kevin, ¿esa camisa no era tuya? Yo, sí, yo se la di. Bueno, mis hermanos, algo similar es necesario en el matrimonio. Sí, ella es mía. Sí, él es mío. Así que, mis hermanos, tengamos cuidado en nuestras amistades con el sexo opuesto. Tengamos cuidado de lo que ponemos en las redes sociales. Tengamos cuidado de lo que vemos en las redes sociales. ¿Por qué?
Porque mis ojos deben estar fijos en ella y sus ojos deben estar fijos en mí. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Hermanos, es importante, mis hermanos, que aprendamos a tener amistad en el matrimonio, que aprendamos a tener intimidad, y no solo intimidad por intimidad, no solo tener intimidad porque, tengo que cumplir, y si no va a estar pone gorro. No, intimidad y disfrutar la intimidad, disfrutar el matrimonio, disfrutar la convivencia. Si somos un matrimonio joven, disfruten todo lo que puedan. Si ya somos un matrimonio de avanzada edad, disfruten la compañía. ¿Tenemos celulares? ¿Todos tenemos celulares? Que el fondo de pantalla sea tu mujer. O que tu mujer esté ahí, en algún lado, en tu teléfono, en tu cartera. No, mi esposa y yo nos compramos unas camisas. Dice, no me acuerdo cómo dice. Dice, ella es mi amor y apunta para acá. Y acá dice, él es mi amor y apunta para allá. Disfruten la compañía. Número 3. No se nieguen. No se nieguen. Podemos ir al versículo 5, por favor. No se nieguen. Dice Pablo, no os neguéis el uno al otro. Muy importante. No se nieguen. Esposo, si tu esposa quiere estar contigo, no le niegues. Esposa, si tu esposo quiere estar contigo, no le niegues. No os neguéis el uno al otro, a no ser que por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración. No os neguéis al menos que por algún tiempo, ¿qué dice? De mutuo acuerdo. ¿Qué significa esto? Mutuo acuerdo, ¿qué significa? Que los dos digan, ok. No que la mujer diga, ¿sabes qué? Desde el lunes hasta el domingo, nada. No, mutuo acuerdo. Y no es para simplemente dejar de intimar. No, es un mutuo acuerdo para hacer ¿qué? Orar y ayunar. Es un mutuo acuerdo para dedicarse a la oración y al ayuno intenso. Tal vez por alguna necesidad, tal vez por alguna enfermedad, tal vez por alguna petición, pero es un mutuo acuerdo, mis hermanos. No os neguéis el uno al otro, a no ser que por algún tiempo, por mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. Y después, ¿qué dice? Y después volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Qué quiere decir eso, mis hermanos? Que cuando haya terminado este tiempo, vuelvan a intimar lo más pronto posible. ¿Para qué? Para que el diablo no tiente. Porque cuando haya esta desconexión, fíjese cómo dice la Biblia, y volver a juntaros ¿en qué? En uno. Así que pregunto yo, ¿cuándo el hombre y la mujer se vuelven una sola carne? ¿En el momento que dicen casados o en el momento en que tienen intimidad? Es cuando tienen intimidad que se vuelven una sola carne. Y por eso Pablo dice, cuando terminen el ayuno y la oración, vuélvanse a juntarse en uno. Porque cuando hay esta desconexión física, sentimental, puede venir la tentación a la casa.
Cuando yo no estoy atento de mi esposa y mi esposa atenta de mí, es muy fácil que los ojos quieran voltear a otro lado. Por eso, mis hermanos, es necesario que nunca se nieguen por un largo tiempo. Que nunca se abstengan por un largo tiempo. Porque el enemigo aún puede utilizar esto para traer tentación y para dañar el matrimonio. Número 4. Sé consciente. Sé consciente. Versículo 6. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. ¿A qué se refiere esto? ¿A qué se refiere? Esto lo doy como un consejo y no como un mandamiento. ¿A qué se refiere? ¿A la intimidad? No, no se refiere a eso. Se refiere al principio. ¿Se acuerdan lo que decía al principio? ¿Qué decía al principio en el versículo 1? Es bueno que el hombre no toque mujer. Pablo está diciendo, miren, si te casas o no te casas, lo digo como consejo, no como mandamiento. Si no te quieres casar, está bien. Si estás casado, está bien. Pero no es mandato estar soltero y no es mandamiento o estar soltero o estar casado. Tú debes de ser sabio y escoger lo que es mejor para ti. Más adelante va a decir Pablo, si no estás casado y no puedes contenerte, mejor cásate. Versículo 7, dice Pablo, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, como él, soltero, célibe, sin casarse. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Así que para concluir, mis hermanos, para ti, joven, hermanos, hermanas que no están casadas, que me podrán decir, Kevin, todo lo que hablaste a mí que me sirve, bueno, te sirve de mucho. Número 1, no te afanes, no te presiones por casarte. ¿Estás soltero? No te afanes por casarte. Usa el tiempo para glorificar a Dios, para servir a Dios, para dedicarte al trabajo, al estudio si estás estudiando. No te afanes. Número 2, si estás soltero, sé consciente de las tentaciones que puedan llegar a tu puerta. Por eso te recomiendo que tomes ciertas medidas. Que seas precavido. Número 3, si estás soltero y escuchaste la predicación sobre la importancia de la amistad en el matrimonio, de la intimidad en el matrimonio, no es para que te olvides de ello, es para que lo guardes por si llega el momento en que te cases. Si algún día tú te casas, tú ya vas a saber que la amistad es necesaria, que la intimidad es necesaria. Tú vas a saber, soltero, que tú debes estar dedicado a tu esposo si eres mujer, dedicado a tu esposa si eres varón. Eso te va a ayudar más adelante. No lo tires, no lo botes, guárdalo porque es importante. Y número 4, si eres soltero, no dejes que nadie te presione. No dejes que alguien te diga, se te va a ir el tren. Ya eres chavorruco. No dejes que nadie te presione. Tú confía en Dios. Confía en Dios. Sé diligente en a quién estás mirando para posible prospecta. Sé diligente, sé sabio. Miren, jóvenes, amigos, hermanos que están solteros, es necesario que nos fijemos en todas las cualidades de la persona. No solamente el físico es importante, pero el físico no va a mantener una relación. Es necesario que te fijes en las cualidades de la persona. ¿Cómo es? Si eres mujer, fíjate que el hombre cómo es. Esforzado, valiente, trabaja, le gusta trabajar.
es sabio, tiene liderazgo. Mis hermanos, es necesario que el hombre tenga liderazgo. Una de las cosas que mi esposa me decía, eso fue lo que vi en ti, liderazgo, que te esforzabas, que tenías muchos talentos y todo lo utilizabas. Y si eres varón, fíjate en las cualidades de la mujer, de la mujer, sí, de la mujer. Es paciente, es tranquila, sabe cocinar. Fue cuando tú te graduaste, ¿verdad? Cuando mi esposa se graduó, ella se iba a regresar aquí a Tuxpan. Ella pidió autorización al director para hacerme un platillo de comida. Y todavía me acuerdo, me hizo unas costillas bañadas en barbecue, puré de papas, espagueti, la ensalada, porque siempre debe haber ensalada para mi esposa. Pero eso es algo que dices tú, órale, wow. Ahora, si no sabe cocinar, no hay problema, puede aprender. Pero es necesario que seamos diligentes en las cualidades de la persona. Y para los casados, ya hablamos de los solteros, para los casados, si estamos casados, mis hermanos, es necesario que cumplamos con nuestros deberes en la intimidad. Que no nos neguemos el uno al otro. Que seamos amigos, que nos la llevemos bien, que haya amistad, que haya intimidad, que haya compañerismo. Hombres, cuando la Biblia dice que debemos de sustentar a nuestras esposas, no solamente habla de lo económico, también habla de lo emocional. No solamente de decir, mira, ahí está la quincena, ya cumplí, ya me voy. No, tienes que sustentar a tu esposa sentimentalmente, emocionalmente. No podemos ser fríos con ellas. Debemos aprender a ser tiernos, cálidos, amorosos. Mujeres deben de aprender a respetar a sus maridos, a reconocer sus esfuerzos, sus logros, sus luchas. Así que mis hermanos, sea que estemos solteros, sea que estemos casados, es necesario siempre recordar que todo es para glorificar a Dios. Si estás soltero, glorifica a Dios con tu soltería, gracias. Iba a decir singleness en inglés. Con tu soltería, glorifica a Dios con tu soltería. Si estamos casados, glorifiquemos a Dios con nuestro matrimonio. Más adelante hablaremos de las viudas. Más adelante hablaremos de aquellos que están pasando por un divorcio. Más adelante hablaremos sobre el divorcio. Pero por mientras, mis hermanos, glorifiquemos a Dios en nuestra soltería y en nuestro matrimonio. Vamos a orar, pongámonos de pie, por favor. Así que, mis hermanos, mientras oramos, vamos a casa con nuestras parejas. O si estamos solteros y vamos a casa, recordemos esta palabra. Que nada es para perder el tiempo. Nada es malo. Todo es bueno. Ser soltero es bueno. Estar casado es bueno. Lo importante, mis hermanos, es siempre estemos en las circunstancias en las que estemos, glorificar a Dios. Así que yo te invito, si estás soltero, que en esta noche puedas orar: Señor, dame paciencia, dame sabiduría, no dejes que me afane, no dejes que me angustie, que me desespere y tome una mala decisión. Y si estamos casados, dediquémonos a nuestros cónyuges. Aprendamos a hacer amistades con nuestros cónyuges y aprendamos a deleitarnos en nuestros cónyuges.